¿Alguien tiene hambre o sed de la palabra de Dios? Bueno, entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Y en el libro de Juan, capítulo 15, verso 4, vamos a comenzar esta enseñanza. Hoy por la mañana la dimos, pero creo que en este tiempo Dios nos va a hablar poderosamente. Dice la palabra de Dios: permaneced en mí, Juan 15:4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que la recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Si permanecieseis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el Señor está hablando, pues, no solamente a los discípulos, sino a nosotros, porque si usted recuerda, el libro de Juan también fue escrito donde dijo: y no lo digo solo por causa de ustedes, sino por los que van a creer en mí por la palabra de Dios y por lo que ustedes les enseñen. O sea, es un mensaje vigente. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Es irrisorio que algunos autoridades digan que la Biblia es un libro antiguo, y yo les cuestiono. ¿El honrar a tu padre y a tu madre es antiguo o es actual? ¿El no robarás es antiguo o es actual? ¿El no matarás es antiguo o es actual? La palabra de Dios no tiene variación, porque es la misma ayer, hoy y por los siglos. Pero dice la Escritura: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y afirma: porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces la vid, pues, es la planta. Los pámpanos es las hojas donde empieza a nacer el fruto. El fruto, pues, son las uvas, en este caso haciendo referencia de la vid. Dice el Señor: yo soy la vid, soy la planta, soy la fuente que nutre los pámpanos. Pero imagínense esas hojas tan delgadas pero tan fuertes cuando envuelven a todo el racimo de uva, o de donde se sostiene todo el racimo de uva llamado pámpano. Si se separara de la planta, de la fuente que lo nutre, pues ese pámpano se seca, ese pámpano se desvanece y ese pámpano nunca dará fruto. Así es la relación con Dios, mis amados. Dice la palabra de Dios: sin mí nada podéis hacer. Nada puede ser separado de su fuente original, porque lo va a destruir. Todos tenemos un lugar en la tierra, la naturaleza, donde lo conocemos como hábitat, y alguien que es sacado de su hábitat o su fuente, pues está destinado a morir o a no desarrollarse como se debe de desarrollar. Habrá pámpanos que den poco fruto, pero el propósito de Dios es que tú y yo demos mucho fruto, no unas uvas pasas ahí medias aplastadas, no. Dios quiere que des mucho fruto en todas las cosas de la vida. El tiburón es considerado pues un asesino del mar, y tiene sus territorios, y no hay animal alguno que
que pueda hacerle daño en su territorio. Pero si alguien toma un tiburón, lo saca, lo pesca y lo pone a la orilla de la playa, aún sea a 1 metro de la playa, sabes que ese animal queda débil, ese animal deja de tener su dominio y su fuerza, porque ha sido sacado de su fuente, porque ha sido sacado de su entorno, de su hábitat. Y en un par de horas, cuando ya está más débil, aún las gaviotas, los cuervos, algún aves que pues si en su hábitat se acercaran no la contarían, ellos mismos empiezan a ese animal tan terrible, hermoso pero terrible en el sentido de su poder de destrucción para sobrevivir. Ese animal en unas horas puede ser comido y las aves pueden empezar a comerle los ojos o las branquias o la panza, los lugares más débiles y empezar a escarbar y en unas horas lo pueden matar. Unos animalitos tan indefensos ante un enorme tiburón pueden hacer eso cuando ese animal ha sido sacado de su hábitat. Sabes que la palabra de Dios dice que nosotros estamos conectados a esa fuente de la vida. Dice la palabra de Dios, yo soy el agua de vida, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Pero aquí dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. La fuente, la protección, donde lo que Dios nos da cuando llegamos estamos en el hábitat de su bondad, estamos en el hábitat de su bendición, estamos bajo el abrigo y la sombra del Omnipotente. Y sabes, tú cuando vives bajo esa sombra, cuando vives bajo esa protección, tú estás seguro. Creo que no me escucharon muy bien. Pero cuando tú estás bajo el manto de Dios, entonces las cosas son diferentes. Y dice la Biblia, porque apartados de mí nada podéis hacer. Sabes, tantos ejemplos y tantos testimonios desafortunados de gente que en un momento dado son engañados y que quieren salirse, apartarse de las cosas de Dios porque empieza a irles bien, porque empieza a cambiarles la vida, pero empieza el enemigo a engañar a la gente y a quererlos sacar de su lugar de protección, de su lugar de donde proviene la fuente, de donde se nutren, de donde nos nutrimos. Y el enemigo lo que quiere es separar a la gente de las cosas de Dios, y desde luego va a ser muy sutil y va a ser con pensamientos, con acciones que empiezan de una manera ligera, pero que van llegando poco a poco más y más y más. Y dice la Biblia, sin mí nada podéis hacer. Yo les platicaba una historia que nos tocó vivir hace muchos, muchos años. Pero pues llegó una familia y, ¿sabes? Venían pues destrozados de la vida, como muchos llegamos sin conocer a Dios. Y Dios empieza a hacer una restauración, pero era una familia, pero bueno, hermanos, hermanas, y cada uno de ellos tenía su historia, pero Dios empezó a reconstruir y a fortalecerlos y a sacarlos adelante. Tenían un negocio modesto, sencillo, pero pues entre todos sacaban adelante y a duras penas los gastos y las cosas necesarias que tenían del sustento o que tenían que pagar. Pero cuando llegan al Señor, en menos de un año, esa empresa crece bastante, les crece muchísimo. Y todo pues estaba muy bien, iba bien, pero empezó alguien,
el enemigo empezó a engañar a alguien en su corazón. Y entonces empezaron a cuestionar muchas cosas, ya el par de años que tenían en la iglesia. Y antes lo que les parecía hermoso ahora les parecía aburrido. Antes los que les parecía sobrenatural lo cuestionaban. ¿Y por qué esto aquí? ¿Por qué esto allá? ¿Y por qué acá? Pero había un área en la cual el enemigo sabía que tenían su debilidad y era en el área del dar. Empezaron bien, pero después dijeron, no, nuestro diezmo es mucho y le vaya a hacer daño hasta el pastor. Solo que el diezmo no es para el pastor, el diezmo es para la obra de Dios. El pastor tiene un sueldo, tiene un salario digno, pero el diezmo y la ofrenda es para sostener toda la obra de Dios. Y empezaron con cosas y de repente se salieron unos y de repente se salieron otros. Y sabes, Dios había reconstruido esas familias tan hermoso, tan bonito, tan poderoso. Habías visto la reconciliación y de repente por allá se volvieron a pelear y lo único que el enemigo estaba haciendo es sacarlos del lugar de su fuente de vida, para empezar a ser engañados otra vez. Y una de estas personas, pues, un día se atrevió a decir, esta iglesia se muere sin nuestros diezmos y sin nuestras ofrendas. Y la verdad que se fueron. Y sabes, con el diezmo de la viuda, con la ofrenda de la viuda, del albañil, de los trabajadores de oficina, de los que trabajan en las fábricas, de algunos empresarios que había, ¿sabes qué? La obra siguió creciendo y sigue creciendo. Porque la obra es de Dios. Aún el pastor no estuviera, la obra sigue, porque la obra es de Dios y no de los hombres. Pero al poco tiempo vino una situación tan difícil que su corazón se amargó y empezaron a hablar y hablaban por teléfono a la gente y le decían que estábamos mal, que éramos esto, que éramos aquellos, que se salieran, que no se habían conformado con irse, sino que estaban incitaron a mucha gente. Y yo oraba por ellos porque yo sabía que el enemigo pues los quería sacar de la fuente de la vida, del hábitat de la bendición de Dios. Por eso dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Y de pronto sabemos que vino un gran problema donde Hacienda intervino, les quitó todo. Se empezaron a separar, se empezaron a divorciar y empezaron a ser esparcidos, se deshizo todo y nos dolía tanto en el corazón. Sin mí nada podéis hacer. Jeremías 2:13 dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice, me dejaron a mí, 2 males han hecho. Primero me dejan a mí, luego cavan sus cisternas como diciendo, yo puedo lo que yo sé, lo que yo tengo, lo que yo avanzo, lo que yo poseo, lo que yo construyo es por mis fuerzas, yo hago mis cisternas. Y dice, ya había una cisterna, me dejaron a mí, ya había una fuente de vida y quisieron hacer lo suyo. Pero la Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Cuánta gente me ha encontrado? Y usted conoce algunos donde oyes, tienes más de un año, no te veo en la iglesia, ¿qué ha pasado contigo? No, todo está bien, todo está bien. Aunque usted no me vea en la iglesia, yo sigo orando y leo mi Biblia.
Primer mentira. ¿Cómo sabe? Pues cuando se congregaban ni oraban ni leían la Biblia, menos si ya se fueron. Es un engaño. Y los ves, pero oyes, ¿y cómo sigue? ¿Y cómo está tu familia? Ah, no, pues mi hijo pues se fue a no sé dónde, mi hija se la llevaron, mi esposa pues también se fue, pero todo bien, todo bien. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Dice, dos males han hecho. El primer mal es haberme dejado a mí. Y el segundo mal es construir sus propias cisternas. Su segundo mal es creer en sus propias fuerzas. Tú debes de trabajar, pero con las fuerzas que provienen de Dios y que vienen del Dios Todopoderoso. Él es el que te da las fuerzas para todas las cosas. ¿Sabes? Lo peor que pueda suceder es que el enemigo engañe a alguien y lo saque de las cosas de Dios y se crea autosuficiente. Es cavar sus propias cisternas, donde siempre habrá fuga, habrá fuga, habrá fuga, habrá fuga, habrá fuga. Pero en la fuente de Dios no hay fuga, en la fuente de Dios hay provisión, hay abundancia, hay sostén. Pues tú y yo llegamos bien mal. Pero ¿sabes qué? Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y va a llegar el tiempo en que tu situación, entonces sí te vas a dar cuenta que cambió totalmente. Pero entonces si tú eres sabio dirás, es Dios que está conmigo. Es Dios que está en mí. Dáselo fuerte. Libro de Crónicas, capítulo 32, verso 30. Dice, Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. ¿En qué fue prosperado Ezequías? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tú tengas salud. ¿Por qué fue prosperado Ezequías? En el tiempo de Ezequías le voy a enseñar un poco de la historia de Jerusalén. Pero los sirios, los filisteos y Babilonia, pues siempre estuvieron tras el pueblo de Dios. Y los jebuseos y fereceos y todos los feos estaban en contra del pueblo de Dios. Y estaba sitiado Jerusalén. Jerusalén, en la antigua Jerusalén había una muralla. Y ahí estaba amurallada esa ciudad. Pero los enemigos tenían una estrategia. Vamos a rodear la ciudad y cuando se les termine la provisión, ellos van a querer salir y como van a salir débiles y temerosos, los matamos o se rinden y conquistamos la ciudad y nos pertenece. Pero no contaban con que Ezequías había construido lo que ahora es la fuente del Siloé, el estanque de Siloé. En ese estanque, aparentemente era un estanque pues, como del tamaño de la plataforma, así, donde pues había agua. Lo que no sabían era que Ezequías durante muchos años, casi todo su reinado lo ocupó para cavar un acueducto que atravesaba la ciudad, cruzaba por debajo la ciudad y todavía una gran parte de territorio
más de 1500 metros después de la ciudad, y ahí había una fuente, había como un lago que se nutría de otros pequeñas fuentes, de otros pequeños veneros, ríos, siempre estaba lleno. ¿Y sabes qué hizo Ezequías? Conectó ese acueducto, hizo un tubo estratégicamente para nada más dejar salir el agua que llenaba la fuente. Se conectó a la fuente. Diga conmigo, se conectó a la fuente. ¿Y sabes qué? El enemigo esperó una semana para ver si iban a tener sed o hambre, y el pueblo de Dios adentro estaba tranquilo. Y pasaron unos meses y el pueblo de Dios estaba tranquilo, porque ellos decían: se les acaba el agua, no tienen para alimentar a los animales, no se pueden reproducir, no tienen para tomar ellos, se les seca su fuente y se acabó todo. Pero no contaban con que Ezequías había sido sabio y se había conectado a la fuente de agua. ¿Alguien ya está entendiendo el mensaje? Se había conectado a la fuente de agua, y entonces todos los días los animales tenían que beber, todos los días había para regar las plantas o para hacer las hortalizas tipo hidroponía. Todos los días la gente tomaba agua hasta de horchata y de Jamaica, porque cuando Dios da, hasta los costales presta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes qué? Conectados a esa fuente, el enemigo se aburrió y se fueron de ahí. Cuando tú estás conectado a la fuente, el enemigo puede venir 1, 2 o 3 veces contra tu vida, pero si tú permaneces en la vid, tú darás fruto en el nombre de Jesús. No te desconectes de la fuente, ni te creas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, dice la Escritura. 2 cosas malas hicieron: me dejaron a mí la fuente de agua de vida, y confiaron en sus fuerzas y en su sabiduría, y se hicieron sus propias cisternas. Pero en esas cisternas trabajaban y echaban agua, y estaba agrietada, y todo lo que hacían se les iba. ¿Cuántos ya se cansaron de que todo lo que hace parece que se esfuma? Y quieres que Dios traiga la bendición y que tú estés conectado a esa fuente, y que tu enemigo no sepa de dónde viene tu fortaleza y de dónde vienen tus ganas. ¿Sabes? Hay gente que tiene un problema y dice: ya no voy a la iglesia. Te está sacando el enemigo de la fuente de la vida, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fuente de agua fluye a través del Espíritu Santo. Por eso David decía: la exposición de tus palabras alumbra y es entender al más simple. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hay un problema y la gente dice: pues ya no voy a la iglesia, pues ya no voy a seguir, pues a ver qué va a pasar. O los hijos amenazan: no, ya no voy a ir contigo, tú te vas a perder de la fuente. O la esposa dice: pues como no das testimonio, yo ya no voy, tú te vas a separar de la fuente. O viceversa. Pero ¿sabes qué? Cuando más problemas vienen, cuando el enemigo ataca más, cuando la situación es más fuerte, tú debes de conectarte a la fuente de la vida, que es la que te va a nutrir, que es la que te va a fortalecer, que es la que te va a dar, que es la que te va a hacer fuerte en el momento difícil. Alguien dele gloria a Dios en esta congregación. Pero sin mí nada podéis hacer. A lo mejor has logrado algo hasta hoy. Reconoce que fue Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Pero reconoce que tú no te enojarías si Dios te trae un aumento de bendición. Pero cuando venga eso, reconoce que es Dios.
¿Sabes que en ese estanque fue cuando un hombre ciego vio y cuando un hombre paralítico o discapacitado o con diferentes capacidades fue levantado? Ahí cuando el Señor llegó, Jesús llegó y dijo, ¿qué haces aquí? Dice, pues es que tengo 38 años, porque lo que ocurría después de lo de Ezequías es que cada año, una vez al año, se movía el agua y era movida por un ángel. Y dice que cuando se movía el agua, el primero que tocaba el agua era sanado. Entonces estaba, hagan de cuenta, era el mes de julio y todos venían, todos estaban amontonados esperando. Y decía el hombre que no se podía mover, y yo aquí tengo 38 años y nunca he tenido una oportunidad, aunque la anhelo y la quiero. El que a lo mejor nomás venía enfermo de las anginas, las amígdalas, me ganó y se sanó. Y le dijo Jesús, ¿y qué quieres que yo haga por ti? Y dijo, no, pues nadie me hace caso. No, no te pregunté quién no te hace caso. No, pues nadie me mete. No te pregunté que si te meten o no te meten. Yo estoy aquí, yo soy el agua de vida, yo soy el manantial, yo soy la fuente. Tú ya no necesitas que nadie te eche un empujón. Tú solamente te tienes que conectar a la fuente, que soy yo. ¿Y sabes qué? Vas a tener vida. Fue ahí mismo donde un ciego no podía ver y el Señor agarró de ese estanque agua y escupió también en el lodo. Tomó lodo, perdón. Tomó tierra y escupió, hizo lodo. Y se lo plantó en los ojos. Ay, qué feo, pastor. No, pues yo me voy a sanar, que me echen lodo el Señor del que quiera. ¿O no? Y después le dijo, ve y lávate los ojos en el Siloé, en el estanque de la vida, en la fuente de la vida. Muchos tenemos que ser lavados y limpiados, pero el mensaje central es que tú no te desconectes con la fuente de la vida, porque dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. El pueblo de Dios, en Éxodo 13, 19 en adelante, nos cuenta la historia acerca de la salida del pueblo de Dios, pero nos cuenta de dos cosas muy importantes que sucedieron. Número uno, que una nube iba cubriéndolos en el día y un torbellino de fuego los cubría de noche. Y la nube se meneaba y cerca de 2 millones de gentes, 2 veces Toluca, la ciudad de Toluca, iba el municipio de Toluca, iba caminando la nube y todos se tenían que mover. Iban bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Así es que a veces se quedaba parada un mes la nube y todos estaban felices, pero de repente la nube se meneaba. Y si se meneaba, pues a recoger casas de campaña y a recoger los borregos, porque la gente decía, yo prefiero estar bajo la nube, bajo la protección y la bendición de Dios, que quererme quedar en el desierto sin ninguna protección. Pero en la noche estaba el torbellino de fuego, porque en la mañana es un sol abrasador el desierto, que cualquier gente que no está protegida muere, pero en la noche es un frío extremo bajo cero, que también si no hay una protección la gente puede morir. Entonces había la columna de fuego y en la noche pues estaban cerca donde los calentara, donde los animales por el fuego no se acercaban, las hienas del desierto, las fieras del desierto, aún las serpientes, los escorpiones no se acercaban. Pero había esa protección de Dios. Pero ¿sabes que hubo rebeldes que dijeron, ¿y quién es Moisés o quién es Aarón para que digan que ellos nos dirigen?
¿Quién los puso a ellos o qué? Esto yo lo puedo hacer y es muy fácil. Si ellos lo hicieron, nosotros también. Y entonces dice que designaron un capitán para regresarse a Egipto. ¿Cuál fue la diferencia? Que los que siguieron adelante, la nube y el torbellino estaban ahí, cuidándoles y resguardándoles y protegiéndoles. Pero los que regresaron al desierto, no había ninguna protección, y dice que fueron devorados por las fieras, que fueron muertos por el sol, que fueron devorados fueron mordidos por las serpientes, por los escorpiones, porque pensaron que era fácil caminar sin Dios. Yo te voy a decir algo: no te separes de Dios por ningún motivo. No te apartes de la fuente por ningún motivo. El enemigo te quiere sacar de la fuente para matarte, robarte y destruirte. Mas Jesucristo ha venido para darte vida y vida en abundancia. Dale el aplauso fuerte al Señor. Dáselo fuerte. En Éxodo 13, 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Tú necesitas ser guiado por Dios en todas las cosas de tu vida. De día para guiarlos y de noche para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Yo estaré con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Pero si como aquel gran tiburón te sacan de la fuente, ese tiburón está destinado a morir. Si cuando eras fiel en tu diezmo, que ganabas 100 pesos y dabas tus 10 pesos, pero ahora ganas 50,000 y se te hace dar mucho el diezmo, ¿sabes qué? El enemigo te está sacando de la fuente. Y para que no peques, a lo mejor te regresan a que sigas dando 10 pesos. Pero ¿sabes? Si Dios está contigo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Podrá el enemigo rodear tu vida? ¿Podrá el enemigo rodear tu casa? ¿Podrá el enemigo rodear tus muros, tu familia, de tu ciudad? Pero yo tengo una fuente de donde me alimento y donde me nutro. Es la fuente del agua de vida que se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores. Dáselo bien fuerte ahora. Pero sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. O sea que me tengo que quedar a fuerzas en esta iglesia. No, de donde te debes de quedar a fuerzas es en la presencia de Dios. Si tú te vas de ciudad, vas a otra iglesia. Si tú te vas pero no te quieres perder, sigues conectado y sigues en la fuente a través del ministerio, iglesia o donde Dios te lleve. Pero si tú te quieres ir de un lugar donde empezaste a beber del agua de vida y después ya te sabía amarga el agua, imagínate. Pues entonces, ¿te han envenenado la fuente o te quieren sacar de la fuente para matarte? Y esto es cuestión de sabiduría. Por eso el Señor dice: vuelve a tu primer amor. Vuelve a hacer las primeras cosas. ¿Te acuerdas cuando te convertiste? ¿Por qué orabas tanto? ¿Por qué ayunabas? ¿Por qué no faltabas a las reuniones? ¿Por qué participabas en todo? Y ahora un rato y te sacan de la fuente. No vas a poder vivir con traguitos de agua.
Tú necesitas estar conectado, yo necesito estar conectado al agua de vida. Por eso la mujer sacaba agua y dice, tú sacas de esa agua, la vas a tomar de ese pozo y vas a volver a tener sed. Pero el que bebe de mí no volverá a tener sed jamás. Porque de los que beben de mí, dentro de ustedes brotará un río de agua de vida. No te separes de la fuente. Que no te aparte el enemigo de la fuente. Es que no me saludó el pastor, uno mayor que el pastor está aquí, ese es el Espíritu Santo. El pastor es medio atarantado a veces. Y se pasa y anda pensando mil cosas de todo lo que está pasando y todo lo que tiene que hacer, y se distrajo y no saludó a alguien, pero pues, yo también he pasado por gente y no me saluda y nunca he dicho ya me voy de la congregación. Mis ovejas no me saludaron. 2 o 3 veces me he puesto, llego, se mete mi esposa y entonces me quedo con Julio ahí en la entrada, o Mike, y saludo a la gente que va llegando. Y hay gente que le voy a estirar la mano y se pasan y buenos días. A lo mejor no me conocen, a lo mejor son nuevos, o a lo mejor a algunos les caigo medio gordos. Difícil de creer. Pero nunca he dicho ya me voy de la iglesia, aquí no hay amor. Dile al que está a tu lado, ya madura, por favor. El que está en mí, dentro de, si tú bebieras del agua que yo te doy, le dijo el Señor, dentro de ti fluirá un río de agua viva. No un vaso de agua, no un manantial como el de Ezequías, sino un río de agua de vida. La fuente que da vida y la fuente que da el poder y la fuente que da todas las cosas, porque sin mí nada podéis hacer. Denle el mejor aplauso que usted tenga para el Señor. Aleluya. Estoy contento. Mientras esté yo conectado a la fuente, tenga mis conductos de la fuente. ¿Cuáles son? Ezequías hizo eso, conducto a la fuente, pero ¿sabes cuál es tu conducto a la fuente? La oración, la fe, la palabra de Dios, la perseverancia, la constancia, el saber que mientras tus enemigos están esperando a ver a qué horas te acabas, tú adentro estás disfrutando de las bondades de Dios, porque Él pondrá una mesa delante de tus enemigos, dice la palabra. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Señor. Te adoramos, Jesús, tú eres nuestra fuente, tú eres el río de vida, el manantial de vida para nosotros, Señor. Cuando Agar se dejó morir y iba a dejar morir a Ismael en el desierto, así dice la Biblia, dice Dios abrió una fuente de agua de vida. ¿Qué es esa fuente de agua de vida? Jesús dijo, yo soy el agua de vida. O sea, ¿a través de quién vino la provisión? A través de la fuente. ¿Sabes quién es la fuente? Jesús. Habrá momentos desérticos en tu vida, sin duda, habrá momentos tremendos, pero la fuente está lista para brotar ahí en cualquier momento de las aguas de vida. Yo quiero saber si alguien se va a conectar este día de una vez y para siempre a esa fuente, que vas a dejar de confiar en tus cisternas y vas a poner tu vida al cuidado de Dios totalmente. Entonces ya no voy a trabajar, no me va. Sí, trabajarás y te moverás. Los flojos, dice la palabra, que el que no trabaja, que no
que no coma, y son los que más comen luego, ¿verdad? Le dan baje al refri, ¿no? Pero Dios es misericordioso. No dejes que el enemigo, te puedo dar un consejo, no dejes que el enemigo te saque de la fuente, te lleve al desierto sin Dios, te quite la palabra de tu corazón, te robe la bendición de lo que has logrado hasta ahorita y de lo que te falta más. ¿Cuántos saben que hay más todavía? Que hay más montes que conquistar, que hay muchas cosas que hacer. Como Nehemías dijo, levántense, peleen por sus familias, por sus hijos, por su nación, y vamos a ver la gloria de Dios en esta nación. Amén. Pónganse de pie, por favor. Diga conmigo, se acabaron las cisternas rotas. Estoy conectado a la fuente de vida. No tengo que tener cisternas agrietadas donde todo lo que haga se vaya por esas grietas, porque de hoy en adelante mi vida estará conectada totalmente a la fuente de la vida. En Él está todo. En Él está mi provisión, en Él está mi sanidad, en Él está mi restauración, en Él está la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo quiero beber de los ríos, de la fuente y de los ríos de agua de vida, de los manantiales. Levanta tus manos al cielo y di conmigo, me conecto, Señor, a la fuente de la vida. Tú eres la vida, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres Jesucristo. Y dentro de mí corren a través del Espíritu Santo ríos de agua viva, Señor. Te doy la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. El mejor aplauso de esta mañana, déselo a Él, déselo a Él.